Hay sonidos que no deberías escuchar, sonidos que vienen de lugares donde nadie debería estar. Yo los escuché, y ahora cada noche sigo oyéndolos en mi cabeza. Me llamo Daniel Cortés, soy periodista de investigación, y lo que voy a contarte no es una leyenda ni un mito, es lo que viví en San Jerónimo del Pozo, una aldea de apenas 200 habitantes en la Sierra Norte, un lugar que los mapas actuales ya ni siquiera registran. Fui allí buscando una historia sobre tradiciones olvidadas. Lo que encontré fue algo que nunca debió salir a la luz. Antes de comenzar, necesito pedirte algo. Suscríbete al canal y activa la campanita. No es solo por números, es porque las historias que comparto aquí son reales. Son investigaciones que me han costado años y necesito que más personas conozcan lo que realmente está pasando en lugares donde nadie mira. Lugares como San Jerónimo del Pozo. Todo empezó hace 6 meses. Yo trabajaba para un periódico regional cubriendo historias menores, nada emocionante, hasta que recibí un correo anónimo, sin remitente, sin firma, solo 2 líneas. Si buscas la verdad sobre San Jerónimo del Pozo, ve antes del equinoccio, después será demasiado tarde. Adjunto venía una fotografía vieja, descolorida, de una plaza de pueblo con una fuente seca en el centro. Al fondo se veía gente reunida, pero sus rostros estaban borrosos, como si el fotógrafo hubiera temblado al tomar la imagen, o como si ellos se hubieran movido todos al mismo tiempo. Investigué. San Jerónimo del Pozo casi no existía en Internet. Algunas referencias en censos antiguos, un par de menciones en documentos eclesiásticos del siglo XVIII, nada más. Era como si el pueblo hubiera sido borrado deliberadamente de los registros modernos. Eso me intrigó. Los lugares que desaparecen de los mapas suelen tener algo que ocultar. Convencí a mi editor de que me diera una semana. Le dije que era una historia sobre el despoblamiento rural, la España vaciada, ese tipo de cosas que venden bien. Él aceptó sin muchas ganas. Yo sabía que buscaba algo más, algo que ese correo anónimo había despertado en mí. La sensación de que tras esas montañas había una historia que nadie había contado. El viaje fue largo. 5 horas en coche desde la ciudad, las últimas 2 por carreteras sin asfaltar que serpenteaban entre pinos y rocas. Mi GPS dejó de funcionar a los 40 minutos de dejar la autopista. Tuve que guiarme por un mapa de papel que compré en una gasolinera, uno de esos mapas viejos donde San Jerónimo aparecía como un punto diminuto sin nombre, solo una marca. La mujer que me vendió el mapa me miró extraño cuando le pregunté cómo llegar. «San Jerónimo», dijo, con una voz que trataba de sonar casual, pero que temblaba ligeramente. «No sé por qué querrías ir ahí. No hay nada». «Precisamente por eso», le respondí sonriendo. «Quiero documentar los pueblos olvidados». Ella no devolvió la sonrisa, solo deslizó el mapa sobre el mostrador y dijo, «Si vas, no bebas el agua del pozo y no te quedes después del anochecer». Pensé que era superstición local, el tipo de advertencia folclórica que la gente de pueblos pequeños da a los forasteros. Ahora sé que era mucho más que eso. Llegué a San Jerónimo del Pozo al mediodía. El sol caía vertical y brutal sobre las calles empedradas, creando sombras cortas y duras. El pueblo era exactamente como en la fotografía del correo. Una plaza central con una fuente seca, casas de piedra con ventanas pequeñas, una iglesia sin torre. Pero había algo más, algo que la foto no capturaba: el silencio. No el silencio normal de un pueblo tranquilo, este era diferente, denso, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado y estuviera absorbiendo todos los sonidos. Aparqué mi coche frente a la plaza. No había nadie. Las puertas estaban cerradas, las contraventanas también, pero sentía miradas. Esa sensación inequívoca de ser observado desde lugares que no puedes identificar.
Caminé hacia la fuente. Estaba completamente seca, como prometía la foto. El fondo estaba cubierto de polvo y hojas muertas, pero en el centro había algo extraño. Una tapa de metal oxidado, circular, con un candado antiguo. No era una tapa de alcantarilla normal. Era más grande, más gruesa, y tenía inscripciones en latín alrededor del borde. No pude leerlas completas, pero reconocí palabras: silentium, profundum, clausum. ¿Tú qué habrías hecho en tu lugar? ¿Te habrías quedado o habrías vuelto al coche? Déjamelo en los comentarios. Me arrodillé junto a la tapa. El candado estaba viejo pero resistente. Saqué mi cámara y empecé a fotografiar las inscripciones. Fue entonces cuando escuché la voz: «No deberías estar aquí». Me giré bruscamente. Un hombre viejo, quizá de 70 años, me observaba desde el borde de la plaza. Vestía ropas oscuras, demasiado abrigadas para el calor que hacía. Su rostro era una red de arrugas profundas, pero sus ojos eran sorprendentemente claros, casi luminosos. «Soy periodista», dije, poniéndome de pie. «Estoy investigando pueblos de la sierra. San Jerónimo del Pozo apareció en mis registros como un lugar con historia interesante». «No hay historia aquí», respondió el hombre, acercándose despacio. «Solo gente que quiere vivir en paz». «¿Paz?», repetí señalando las casas cerradas. «¿Por qué no hay nadie en las calles?». «Es la hora de la siesta», dijo, pero su tono no era convincente. «Aquí todavía respetamos las costumbres antiguas». Me fijé mejor en él. Tenía manchas en las manos, no de edad, sino de algo más. Parecían quemaduras viejas, cicatrices irregulares que subían por sus antebrazos, y su forma de caminar era extraña, como si estuviera midiendo cada paso, como si el suelo mismo fuera peligroso. «¿Qué es esto?», pregunté, señalando la tapa de metal. «Un pozo antiguo». El hombre se detuvo. Sus ojos se fijaron en la tapa y por un momento, solo por un instante, vi algo en su expresión. Miedo. Miedo puro y antiguo. «Es solo un pozo sellado», dijo finalmente. «Se cerró hace muchos años. El agua se contaminó». «¿Con qué?». «Con el tiempo». Su respuesta fue críptica, deliberadamente vaga. «Si vas a quedarte, hay una pensión al final de esa calle. Doña Marta te dará habitación, pero te aconsejo que te vayas antes del anochecer». «¿Por qué todo el mundo me dice eso?». El viejo me miró fijamente, porque después del anochecer, San Jerónimo no es un lugar para forasteros. Se dio la vuelta y caminó hacia una de las casas. La puerta se abrió antes de que él llegara, como si alguien hubiera estado esperando detrás. Desapareció dentro y la puerta se cerró con un sonido seco que resonó en la plaza vacía. Me quedé solo otra vez. El silencio regresó, más denso que antes. Decidí buscar la pensión. Necesitaba establecer una base, hablar con los lugareños, entender qué estaba pasando realmente en este pueblo. Todavía creía que era solo paranoia rural, secretos de aldea, quizá algo relacionado con contrabando o actividades ilegales menores. No tenía idea de lo equivocado que estaba. La pensión era una casa de 2 pisos con la fachada desconchada. Un cartel de madera colgaba torcido sobre la puerta. «Casa Marta, habitaciones». Toqué el timbre. Nadie respondió. Toqué de nuevo, más fuerte. Finalmente, escuché pasos lentos bajando unas escaleras. La puerta se abrió y apareció una mujer de unos 60 años, pequeña, con el cabello gris recogido en un moño apretado. Sus ojos me evaluaron con una mezcla de sorpresa y algo más. ¿Preocupación? ¿Lástima? ¿Necesitas habitación?, preguntó con voz ronca. «Sí, por favor, solo unos días». Ella dudó. Pude verlo en su rostro. El debate interno sobre si dejarme entrar o no. «Son 50 euros la noche», dijo finalmente. «Desayuno incluido. Pero no hay cena y tienes que estar dentro antes de las 8. ¿Por qué? Reglas de la casa». No hubo más explicación.
Abrió la puerta completamente y me hizo un gesto para que entrara. El interior era oscuro y olía a humedad y a algo más, algo dulzón y desagradable que no pude identificar. Me llevó al segundo piso y me mostró una habitación pequeña con una cama estrecha, un armario viejo y una ventana que daba a la plaza. Perfecta para observar. «El baño está al final del pasillo», dijo doña Marta. «No uses mucha agua, hay escasez». «¿Por qué? Pensé que había un pozo». Su expresión se endureció. «El pozo está cerrado desde hace 30 años. ¿Qué pasó?» Ella me miró como si estuviera decidiendo cuánto decirme. Finalmente suspiró. «Un accidente. Varios niños murieron, se ahogaron. Desde entonces está sellado». «Pero el pozo está seco». «Ahora lo está». Dio media vuelta y se dirigió a la puerta. «Te traeré toallas. Y recuerda, dentro antes de las 8. No salgas después de esa hora, por tu propio bien». Se fue antes de que pudiera hacer más preguntas. Me quedé en la habitación, mirando por la ventana. La plaza seguía vacía. El sol empezaba a descender, tiñendo las piedras de un color naranja enfermizo. Saqué mi libreta y empecé a anotar todo. El pueblo desierto, las advertencias repetidas, el pozo sellado, la historia de los niños ahogados. Nada encajaba. Un pozo seco no puede ahogar a nadie. Y un pueblo entero no se encierra por un accidente de hace 30 años, a menos que no fuera un accidente. Decidí explorar antes de que oscureciera. Salí de la pensión y caminé por las calles estrechas. San Jerónimo era un laberinto de callejones empedrados que subían y bajaban siguiendo la topografía irregular de la colina. Todas las casas parecían habitadas, había ropa colgada en algunos balcones, macetas con plantas medio muertas, pero no vi a nadie. Era como un escenario, un pueblo decorado pero sin actores. Llegué a la iglesia. La puerta estaba entreabierta. Entré. El interior era frío a pesar del calor exterior. Bancos de madera carcomida, un altar simple, sin decoraciones elaboradas. Pero lo que llamó mi atención fue el suelo. Frente al altar había una losa de piedra diferente al resto, más nueva, más oscura, y tenía una inscripción: «Aquí yace el silencio que debe permanecer». No era una tumba normal, no había nombres, ni fechas. Solo esa frase. Me arrodillé y toqué la piedra. Estaba fría, más fría de lo que debería estar, y entonces lo sentí. Una vibración, muy leve, casi imperceptible, pero estaba ahí, como si algo debajo estuviera moviéndose o respirando. Me aparté bruscamente, mi corazón latía rápido. Esto era absurdo. Las piedras no respiran. Había sido mi imaginación, el cansancio del viaje, la atmósfera opresiva del pueblo. Eso era todo. ¿O no? Salí de la iglesia casi corriendo. Afuera el sol ya tocaba el horizonte. Miré mi reloj, las 7:15. Tenía que volver a la pensión. Caminé rápido por las calles vacías, y fue entonces cuando los vi, los habitantes de San Jerónimo. No estaban en las calles, estaban en sus ventanas, todos ellos. En cada casa que pasaba había alguien mirando desde detrás de las cortinas o los cristales sucios, rostros pálidos, ojos fijos. No me saludaban, no se movían, solo miraban. Me seguían con la mirada mientras caminaba. Y todos, absolutamente todos, tenían la misma expresión. No era hostilidad, era advertencia. Llegué a la pensión justo cuando el reloj de la iglesia daba las 8. Ni siquiera sabía que ese reloj funcionaba, no lo había oído antes, pero ahora sonaba. 8 campanadas lentas y graves que resonaban entre las montañas. Y con la última campanada pasó algo. Las luces de las casas se apagaron. Todas, al mismo tiempo. El pueblo quedó sumido en una oscuridad casi total. Solo la luna creciente proporcionaba una luz débil y azulada. Entré en la pensión. Doña Marta estaba en el recibidor con una vela en la mano. «Llegaste a tiempo», dijo. No sonaba aliviada,
Sonaba resignada. ¿Qué pasa con las luces? Ahorramos electricidad por la noche. Pero yo había visto los cables, los transformadores. Este pueblo tenía electricidad moderna. ¿Por qué mienten todos?, pregunté, mi frustración creciendo. ¿Qué están ocultando? Ella se acercó y bajó la voz, aunque no había nadie más. No estamos ocultando nada, estamos guardando algo. Hay una diferencia. ¿Guardando qué? Ella miró hacia la ventana, hacia la plaza oscura. Algo que despertó hace mucho tiempo, algo que no podemos dejar salir. No entiendo. No necesitas entender, solo necesitas irte mañana temprano. Por favor. Había súplica en su voz. Ya han venido otros antes que tú, periodistas, investigadores, curiosos. Ninguno se quedó más de una noche. Los que insistieron. Se detuvo. ¿Qué les pasó? Desaparecieron o se fueron corriendo sin mirar atrás. Tú pareces buena persona. No queremos que te pase nada. Subí a mi habitación con más preguntas que respuestas. Me senté junto a la ventana mirando la plaza oscura. El pozo estaba ahí, una sombra circular en el centro, y mientras lo miraba, empezó. El sonido. Al principio pensé que eran los oídos, ese zumbido que aparece en el silencio total. Pero se hizo más fuerte, más claro. Venía de afuera, de abajo. Un sonido bajo, gutural, como un gemido. No, no era un gemido. Era algo más complejo, como voces. Muchas voces hablando al mismo tiempo, pero sin formar palabras. Solo sonido, solo angustia. Me asomé más. La plaza seguía vacía, pero el sonido continuaba. Y ahora estaba seguro. Venía del pozo. Miré las ventanas de las otras casas. Las cortinas estaban cerradas, pero podía ver las sombras de las personas detrás. Estaban allí, escuchando también. Pero nadie salía, nadie hacía nada. El sonido creció. Ya no era solo voces, había golpes, como si algo estuviera golpeando metal desde abajo, la tapa del pozo. Alguien o algo estaba golpeando la tapa del pozo desde dentro. Agarré mi linterna y mi cámara. Sé que fue estúpido, sé que debí quedarme en la habitación, pero era periodista, mi trabajo era investigar, y esto, fuera lo que fuera, era la historia. Bajé las escaleras en silencio, la pensión estaba oscura. Doña Marta no estaba en el recibidor. Abrí la puerta principal despacio. El sonido era ahora claramente audible, metálico, insistente, como campanas rotas sonando bajo tierra. Crucé la plaza. Mis pasos resonaban demasiado fuerte en el silencio. El sonido del pozo se detuvo, como si lo que fuera que estaba abajo me hubiera oído acercarme. Me quedé inmóvil, esperando, conteniendo la respiración. Entonces empezó de nuevo, pero diferente. Ya no eran golpes, eran rasguños, como uñas arañando metal, y voces, claras ahora, susurros que se filtraban desde las grietas alrededor de la tapa. ¡Ayuda! ¡Sácanos! ¡Por favor! Hace tanto tiempo. Eran voces de niños. Retrocedí instintivamente. Mi linterna iluminó la tapa del pozo. El candado temblaba. Las voces se hicieron más fuertes, más desesperadas. No eran fantasmas, no podían serlo. Yo no creía en esas cosas. Tenía que haber una explicación. ¿Conoces algún pueblo con tradiciones extrañas como esta? Cuéntamelo abajo. Entonces escuché pasos detrás de mí. Me giré. Todo el pueblo estaba ahí. Todos los habitantes de San Jerónimo del Pozo habían salido de sus casas y ahora formaban un círculo alrededor de la plaza. No decían nada. Solo miraban, y en sus rostros vi algo que me heló la sangre. No era sorpresa ni enojo por mi desobediencia, era tristeza, lástima. El viejo que me había hablado antes se adelantó. «Te dijimos que no salieras», dijo con voz cansada. «Ahora lo has oído, ahora te toca decidir». ¿Decidir qué? Si creer o si investigar. Si uno cree, puede irse. Si uno investiga, descubre la verdad.
Y la verdad de San Jerónimo no es para gente de fuera. ¿Qué hay ahí abajo? Mi voz temblaba. ¿Quiénes son esos niños? El viejo suspiró. Ven, te lo mostraremos, pero después no podrás marcharte sin más. La carga será tuya también. Me llevaron a la iglesia, todos en procesión silenciosa, como un cortejo fúnebre. Dentro movieron los bancos, levantaron la losa que yo había visto antes. Debajo había escaleras de piedra que descendían a la oscuridad. El viejo encendió una antorcha real de tela y queroseno, y empezó a bajar. Si vienes, sabrás, dijo sin mirar atrás. Si no vienes, puedes irte ahora. Nadie te detendrá. Pero el sonido te seguirá donde vayas, porque ya lo has oído. Bajé, claro que bajé. Necesitaba saber. Las escaleras parecían interminables. Descendimos quizá 20 metros, quizá más. La temperatura bajaba con cada peldaño y el sonido regresaba. Más cerca ahora. Más real. Llegamos a un túnel. Las paredes eran de roca natural, pero había marcas de herramientas. Alguien había excavado esto. Caminamos por el túnel hasta llegar a una cámara grande, circular. Y ahí, en el centro, vi algo que jamás olvidaré. Una pared de ladrillos, nueva, moderna, de hace tal vez 30 años. Y detrás de esa pared, los sonidos, los rasguños, las voces, los golpes, más fuertes aquí, desesperados. ¿Qué es esto?, susurré. El viejo acercó la antorcha a la pared. Vi manchas oscuras entre los ladrillos, marcas de dedos, de uñas, como si alguien hubiera intentado arañar desde dentro cuando el cemento aún estaba fresco. Hace 40 años, comenzó el viejo, San Jerónimo era un pueblo próspero. Teníamos minas de plata, no grandes, pero suficientes. El alcalde de entonces, don Sebastián Romero, era ambicioso. Quería más, siempre más. Contrató a ingenieros de la ciudad para que excavaran más profundo. Encontraron una cámara natural, enorme, llena de mineral, pero encontraron algo más. Hizo una pausa. Los otros aldeanos que habían bajado con nosotros permanecían en silencio, con las cabezas gachas. Restos humanos, cientos, quizá miles, enterrados allí hace siglos, nadie sabe por quién ni por qué. Don Sebastián ordenó que siguieran excavando. No le importaban los muertos, solo la plata. Y entonces empezaron los accidentes, derrumbes, trabajadores que desaparecían en los túneles y nunca eran encontrados. La mina se cerró, pero el alcalde no se rindió. Siguió enviando equipos pequeños en secreto y un día su propio hijo, junto con otros 12 niños del pueblo, se coló en la mina. Querían ver dónde trabajaban sus padres. El viejo cerró los ojos. Hubo un derrumbe. Los túneles se vinieron abajo. Los 13 niños quedaron atrapados. Tardamos 2 días en llegar a donde estaban, pero no a tiempo. Cuando abrimos la última pared de escombro, encontramos algo peor que cuerpos. ¿Qué? Los encontramos vivos, pero no deberían estarlo. 2 días sin agua, sin aire, enterrados bajo toneladas de roca. Y cuando los sacamos, estaban cambiados. Todos tenían los ojos negros, completamente negros, y no hablaban. Solo emitían ese sonido que has oído, ese lamento constante. Los médicos de la ciudad no pudieron hacer nada, los psiquiatras tampoco, y entonces empezaron a llamar. Llamaban a otros niños. Por las noches salían de sus casas, caminaban como sonámbulos hacia la mina, hacia esa cámara profunda. Tuvimos que encerrar a nuestros hijos. Tuvimos que... Se detuvo. Una mujer entre los aldeanos sollozó. Tuvimos que tomar una decisión terrible, continuó el viejo. Don Sebastián propuso sellar la cámara, con los 13 niños dentro. Dijo que lo que fuera que estaba en esa cámara antigua, en esos huesos viejos, había infectado a los niños. Que si no los encerrábamos, todos los niños del pueblo acabarían así, que la infección se extendería.
Sentí náuseas. ¿Los encerraron vivos? No vivos, dijo el viejo con voz quebrada. Ya no eran nuestros hijos, eran otra cosa, pero sí, construimos esta pared, los sellamos aquí. Y don Sebastián, consumido por la culpa de haber perdido a su propio hijo así, se ahorcó 3 días después. El resto, hemos vivido con esto durante 40 años, cuidando que nadie se acerque, que nadie rompa el sello. Pero siguen ahí, dije señalando la pared, siguen activos. Lo que sea que los tomó no los deja morir, no los deja irse, y cada noche, desde hace 40 años, llaman, intentan que alguien rompa la pared, intentan salir. Me acerqué a la pared, puse mi mano sobre los ladrillos fríos, las voces del otro lado se volvieron más intensas, más urgentes. Por favor, susurraban, sácanos. Hace tanto frío, tanto tiempo. No son ellos, dijo el viejo detrás de mí. Son solo las voces que usa lo que está dentro. No te dejes engañar. ¿Y qué es? ¿Qué está realmente ahí dentro? No lo sabemos. Gas venenoso de la mina, un hongo que causa alucinaciones, radiación de algún mineral desconocido, algo que quedó atrapado en esos huesos antiguos y que afecta la mente. Hemos teorizado durante décadas, pero nunca lo sabremos con certeza, porque abrir esa pared sería condenar al pueblo entero. Retrocedí. Entonces todo el pueblo sabe, todos viven con esto. Todos los que quedamos, los que eligieron quedarse para montar guardia. Muchos se fueron cuando pasó, pero nosotros nos quedamos. Es nuestra responsabilidad, nuestra culpa. Y cuando mueren, ¿quién sigue cuidando? Nuestros hijos. Les contamos la verdad cuando cumplen 18 años. Les damos a elegir, irse o quedarse. Algunos se van, otros se quedan. Así ha sido durante 4 décadas. ¿Crees que tomé la decisión correcta? Dime tu opinión abajo. Subimos de vuelta a la iglesia en silencio. Afuera, el amanecer empezaba a pintar el cielo de gris. Los sonidos del pozo habían cesado. Siempre cesaban con la luz del día, me explicó el viejo. Ahora sabes, dijo. ¿Qué harás? Pensé en mi artículo, en la historia que podría escribir, en la atención que generaría, pero también pensé en lo que pasaría después, las investigaciones, los equipos de rescate, los intentos de romper ese muro, y lo que fuera que estaba detrás saldría. Si escribo esto vendrán, dije, intentarán salvar a esos niños, y acabarán como ellos, o peor. Miré las caras de los aldeanos, gente normal, gente buena atrapada en una pesadilla que no crearon, pero que no pueden abandonar. Guardianes involuntarios de algo que no comprenden, pero que saben que debe permanecer contenido. ¿Y si solo me voy? Si no digo nada. Entonces, la historia de San Jerónimo del Pozo muere contigo, como ha muerto con otros que vinieron antes y eligieron el silencio. Y nosotros seguiremos aquí generación tras generación, cuidando que el pozo permanezca sellado. Me fui esa mañana. Conduje de vuelta a la ciudad sin mirar atrás. Le dije a mi editor que San Jerónimo era un callejón sin salida, solo un pueblo agonizante sin historia que contar. Dejé el periodismo 2 semanas después. No podía seguir buscando la verdad, sabiendo que algunas verdades son demasiado peligrosas para contarse. Han pasado 6 meses. He intentado olvidar, pero por las noches, cuando todo está silencioso, los oigo, los susurros, los rasguños. Las voces de esos niños que no son niños, atrapados en la oscuridad bajo un pueblo olvidado. Y sé que seguiré oyéndolos hasta el día que muera. La semana pasada recibí otro correo anónimo, mismo remitente desconocido. Esta vez era una foto de otro pueblo, otra plaza, otro pozo sellado, y la misma pregunta: ¿quieres saber la verdad? No respondí, porque aprendí que hay verdades que no deben conocerse, lugares que deben permanecer en los mapas solo como puntos sin nombre, historias que deben morir en silencio,
Pero te estoy contando esto porque necesito que alguien más lo sepa. No para que investigues, no para que vayas allí, sino para que entiendas que hay lugares en España, en el mundo, donde la gente hace sacrificios que nadie conoce, donde cargan con secretos terribles para proteger al resto de nosotros de cosas que no podemos comprender. San Jerónimo del Pozo sigue en las montañas. Los mapas modernos no lo muestran. Los GPS no te llevarán allí, y las pocas personas que quedan vigilan todas las noches esperando el amanecer, conteniendo algo que no puede nombrarse con precisión, pero que todos temen. Si algún día decides buscar el pueblo, si encuentras esa carretera sin asfaltar que serpentea entre pinos, si llegas a esa plaza con el pozo sellado, recuerda mi consejo. No bebas el agua que no hay, no te quedes después del anochecer, y cuando oigas las voces, no importa lo humanas que suenen, no importa cuánto supliquen, no rompas el sello, porque lo que está abajo no son niños perdidos esperando ser rescatados. Son los ecos de algo mucho más viejo, algo que encontró cuerpos jóvenes para habitar, algo que espera paciente a que alguien lo libere. Y lo peor de todo es que no puedo decirte con certeza qué es. Si fue un gas de la mina que causó alucinaciones colectivas y los niños realmente murieron hace décadas, con el pueblo entero cayendo en una psicosis compartida. Si fue un hongo neurotóxico que sigue activo. Si fueron condiciones psicológicas extremas. Culpa y trauma manifestándose en alucinaciones auditivas que todos los aldeanos comparten por su gestión. O si realmente hay algo más, algo en esos huesos antiguos que encontraron en la cámara profunda, algo que llevaba siglos esperando, no lo sé. Y esa incertidumbre es lo que más me atormenta. Porque si es psicológico, si es químico, entonces esos 13 niños llevan 40 años muertos detrás de una pared y todo ha sido un delirio colectivo. Y si no lo es, bueno, entonces están vivos, conscientes, atrapados. Ambas opciones son horror puro. Esta es mi confesión, mi advertencia, mi intento de expiar el no haber hecho nada, porque dejé ese pueblo sabiendo que había gente sufriendo, real o imaginaria, y elegí el silencio. ¿Habrías tenido el valor de investigar más? Cuéntame qué harías tú. Algunas noches me despierto con la idea de volver, de llevar equipos, de romper esa pared y ver qué hay realmente detrás. Pero entonces recuerdo las caras de los aldeanos, el peso de 40 años de vigilancia, la certeza absoluta en sus ojos de que abrir ese sello sería catastrófico. Y me quedo en mi cama, en mi departamento de la ciudad, escuchando el tráfico y las voces de los vecinos, sonidos normales de vida normal. Agradecido de estar lejos de ese silencio denso y de esas voces que vienen de abajo. Pero sé que el pueblo sigue ahí, que los descendientes de aquellos aldeanos originales siguen montando guardia, que cada noche, cuando el reloj marca las 8 y las luces se apagan, ellos escuchan y esperan y rezan para que el sello aguante una noche más. Y ahora tú lo sabes también. Tú que estás escuchando esto, seguro en tu casa, quizá pensando que es solo una historia. Ojalá lo fuera. Ojalá pudiera decirte que lo inventé todo para tener contenido para este canal, pero no puedo. La verdad es que San Jerónimo del Pozo existe. Está en algún lugar de la Sierra Norte, y si alguna vez lo encuentras, si llegas a esa plaza y ves ese pozo sellado, si esperas hasta las 8 de la noche y oyes los sonidos que vienen de abajo, entonces entenderás que esto no fue una historia, fue un testimonio. Y el peso de ese conocimiento será tuyo también. Yo elegí no escribir el artículo, no exponer el pueblo, pero aquí estoy, contándotelo de todas formas, porque el silencio también tiene un costo. El costo de cargar solo con el conocimiento, de preguntarte cada día si hiciste lo correcto. Así que ahora tú decides qué hacer con esta información. Si la descartas como ficción para entretenimiento, si la investigas,
si intentas encontrar el pueblo. Solo recuerda, algunas verdades tienen guardianes por una razón, y romper un sello que lleva 40 años intacto puede liberar más que respuestas. Puede liberar exactamente lo que ese sello fue diseñado para contener. Yo he terminado mi parte, he contado lo que vi, lo que oí, lo que supe. El resto depende de ti, y de si puedes vivir sabiendo que en algún lugar de las montañas hay voces que llaman en la oscuridad, esperando que alguien responda, esperando que alguien rompa el sello. Esta es mi historia, la historia de San Jerónimo del Pozo, el pueblo que los mapas olvidaron, el pueblo que guarda un secreto bajo tierra, el pueblo donde aprendí que algunas preguntas no deben responderse y algunas puertas no deben abrirse. Hace 3 meses volví a recibir noticias del pueblo. No fue un correo esta vez, fue una carta, papel amarillento, letra temblorosa. Era de Doña Marta. Decía simplemente: gracias por tu silencio, seguimos aquí, seguimos escuchando, pero el sello aguanta, por ahora. Ese, por ahora, me persigue tanto como los sonidos, porque sé que algún día, quizá en 10 años, quizá en 50, el cemento se agrietará, el metal se oxidará, y alguien tendrá que tomar la decisión de reforzar ese muro o de dejarlo caer. He pensado en quemar mis notas, en borrar las grabaciones de audio que hice esa noche, donde si escuchas con atención, si subes el volumen lo suficiente, puedes oír los susurros de fondo. Están ahí, en el minuto 3:40. Voces de niños diciendo ayuda una y otra vez, superpuestas como un coro desafinado, pero no las he borrado, porque son la prueba, la evidencia de que lo que viví fue real, de que no estoy loco, de que San Jerónimo del Pozo no es una pesadilla recurrente, sino un lugar real donde la gente real carga con un horror que nadie debería cargar. Y a veces me pregunto, ¿cuántos lugares más hay como San Jerónimo? ¿Cuántos pueblos olvidados, cuántas aldeas en medio de la nada guardan secretos similares? ¿Cuántas personas viven vidas normales de día y por la noche se convierten en guardianes de cosas que no pueden explicarse? El mundo es más grande y más extraño de lo que creemos. Y entre las montañas, en los valles profundos, en los lugares que Google Maps no alcanza a mapear, existen realidades que desafían nuestra comprensión, realidades que es mejor dejar sin descubrir. He aprendido a vivir con los sonidos nocturnos. Ya no me despiertan sobresaltado. He aceptado que una parte de mí se quedó en ese pueblo, bajo esa iglesia, frente a esa pared de ladrillos, y que nunca la recuperaré completamente. Pero también he aprendido algo más importante, que hay diferentes tipos de valentía. No solo la valentía de enfrentar el peligro, de investigar lo desconocido, de buscar la verdad a cualquier costo. También está la valentía de retroceder, de aceptar que no todas las verdades necesitan ser reveladas, de cargar con el conocimiento en silencio para proteger a otros. Los aldeanos de San Jerónimo son los verdaderos valientes. Ellos se quedaron, ellos vigilan, ellos cargan con la culpa y el horror generación tras generación, sabiendo que nadie les agradecerá nunca su sacrificio, porque nadie puede saber de su sacrificio. Son héroes anónimos de una guerra que nadie reconoce, guardianes de un umbral que no debe cruzarse, y cuando oigas sonidos extraños en la noche, cuando sientas que algo llama desde abajo, cuando te despiertes con la sensación de que hay voces susurrando tu nombre desde lugares profundos, recuerda, no todo lo que suena humano lo es, y no todo lo que pide ayuda debe ser ayudado. Porque a veces el mayor acto de compasión es mantener las cosas encerradas. El mayor acto de sabiduría es reconocer cuando una puerta debe permanecer cerrada. Y el mayor acto de amor es cargar con secretos terribles para que otros no tengan que hacerlo.
San Jerónimo del Pozo me enseñó que el silencio puede ser una forma de protección, que olvidar puede ser un acto de supervivencia, y que algunos pueblos desaparecen de los mapas no por abandono, sino por necesidad. Así que duerme bien, si puedes. Pero si alguna noche escuchas rasguños en las paredes, si oyes voces de niños que llaman desde lugares donde no hay niños, si sientes que algo antiguo y paciente te está llamando desde lo profundo, no respondas, no investigues, no abras. Simplemente recuerda que hay guardianes en las montañas, cuidando que lo que debe permanecer sellado permanezca así. Y reza para que el sello aguante una noche más. Siempre una noche más.